Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Arturo Guerrero, me da mucho gusto saludarlo, sea bienvenido a la red de Radio Red en Nayarit, el espacio de noticias del Grupo Alica Medios que transmitimos en esta emisión de 1 a 2 de la tarde en el tiempo del Pacífico, de 2 a 3 en el horario de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Le doy la más cordial bienvenida, lo invito a que nos acompañe a hacer periodismo juntos de su lado, con la alada sin costo dispuesta ya para que usted la marque 01800-670-7071. Los mensajes de texto al 55220 desde su teléfono celular, escribiendo al inicio la palabra patrona o la red. Deje un espacio, coloque el mensaje y envíelo a ese número 55220. César Pérez, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes a todo el auditorio de la red de Radio Red de la Patrona. Pues le tenemos información que tiene que ver con los médicos que hoy se manifestaron por situaciones que para ellos es lamentable, como es la falta de medicamentos, la falta de equipo para poder atender de manera correcta a todos sus pacientes, y que esto, bueno, puede derivar en acciones incluso violentas en contra de maestros, de médicos, dice la representante de los médicos que pues asumió ahí y tomó la palabra. También, Arturo, hoy vamos a hablar también de asuntos de los profesores, de maestros que se van a manifestar, que tienen una serie de acciones, todo esto por lo que ha venido sucediendo en el estado de Oaxaca. Más adelante le tendremos todos los detalles de estos eventos que van a realizar los maestros, Arturo. Muy bien, gracias, César Pérez. Karina Cancino, ¿cómo estás? Buena tarde. Arturo Guerrero, buenas tardes. Estaba checando unas cuestiones. Resulta que el titular de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Guillermo Huicot Rivas Álvarez, pues señala que se están reuniendo con las ONGs de Nayarit para darles capacitación en defensa de los derechos, sobre todo de estas personas que pues apoyan con alimentos, con cuidados, o que de alguna manera tienen servicios al prójimo. Esto porque muchas veces también incurren en asuntos jurídicos que podrían pues rayar o podrían afectar los derechos humanos de las personas a las que están cuidando o ayudando. Y también hay una información acerca de una enfermedad que encontraron en una comunidad de Jala, Coapa, donde hay mujeres que pueden vivir hasta los 18 años y hombres que desde que nacen mueren. En un ratito más le voy a contar de qué se trata esta enfermedad. Hombres que nacen muertos o que nacen unos minutos y mueren, pero solo afecta a los hombres esta enfermedad. Muy bien. Porque todos nacemos y todos morimos, pues, ¿no? No, nacen y mueren, pues, o sea. Todos lo hacemos. Nacen y en el momento, pues, y a los pocos minutos mueren. Álvaro Latorre García, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Arturo. Buena tarde al auditorio. Un saludo a todos los compañeros de Alica Medios. Mexicanos Primero reprobó a Nayarit, al menos es lo que señala el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa estatal, índice que fue presentado justamente el día de ayer por esta organización Mexicanos Primero. Algunos detalles relacionados con Nayarit los conoceremos en unos momentos más. Gracias, Álvaro Alatorre. Tarde de miércoles, Óscar González Bonilla, buena tarde. Buenas tardes, Arturo. Tenemos hoy entrevista con Antonio Aguilar Ramírez, que es el maestro jubilado que representa a los maestros jubilados del Espaguán. Habla del fondo de pensiones, situación que no ha mejorado en el último año. Muy bien.
Bueno, ese será el tema de la entrevista con Óscar González Bonilla. Jesús Cervantes, ¿ya estás listo? Buena tarde. Muy buena tarde, Arturo. Bueno, pues en información del norte de Nayarit, denuncian fuga de aguas negras en el cruce de las calles Abasolo y México en Tecuala. Más adelante vamos a tener una entrevista con vecinos de esta parte, de esta zona de la cabecera municipal de Tecuala. Y bueno, en otro orden de información, habitantes de Acaponeta que pagan mensualmente el recibo de la Comisión Federal de Electricidad dicen que no ven que disminuyan los cobros. Vamos a tener entrevista con algunos afectados. Y bueno, el Congreso del Estado se resiste, continúa resistiéndose a declarar a los municipios de Acaponeta y Tecuala zona de desastre agrícola para que los campesinos obtengan recursos oficiales. Esta y más información más adelante. Arturo, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Gracias, Chuy. Regresamos contigo en unos minutitos más. Han transcurrido apenas los primeros 9 hasta las 2 de la tarde en el tiempo del Pacífico y de 2 a 3 en el horario del Pacífico, a través de 3 estaciones del Grupo Álica Medios, La Patrona de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, 93.5 de FM, La Patrona de Nayarit, 98.1, también del cuadrante de frecuencia modulada, y nuestra casa, Radio Red, 92.5. Vamos a los detalles de la información. No se quede con las ganas de participar. Con nosotros es bastante sencillo. Ya le dije, tengo LADA sin costo, mensajes de texto, estamos en redes sociales y también nuestras páginas en internet. Muchos caminos, verdaderamente muchos caminos lo traen con nosotros a la red. Iniciamos, vamos con los detalles de la información. Con los detalles de la información en esta tarde, inicio con Karina Cancino. Bueno, Arturo, la información tiene que ver con un asunto de una enfermedad que encontraron en la comunidad de Cuapa, aquí en el municipio de Jala. Esta enfermedad pues apareció y es una alteración en un cromosoma, y apareció porque se casan entre familiares en esa comunidad o tenían esta costumbre. Resulta que apenas en el 2012 se dio a conocer y se publicó acerca de este asunto y ya hay resultados. En esta investigación, el doctor Carlos Ron Guerrero, que es alguien muy conocido aquí en Nayarit, un hematólogo, resulta que estuvo analizando estas familias y se dio cuenta que las mujeres viven quizás hasta los 18 años, pero los hombres, los niños, pues nacían unos minutos y morían, porque pues esta enfermedad está asociada con algunas cuestiones pues que tienen que ver con todo el sistema inmunológico y otras cuestiones que vamos a dejar que nos explique el doctor. Vamos a escuchar. Que en los primeros meses de nacimiento, en las mujeres, presentan sus leucocitos muy bajos. Eso indica pues que sus defensas están muy bajas y frecuentemente desarrollan infecciones oportunistas que habitualmente la gente normal no las tiene. Además, este defecto genético se asocia con estrabismo convergente y nistagmus, y que son particularidades que no habían sido descritas en ninguna publicación a nivel mundial. Al caso en particular le di seguimiento durante 18 años, desde que nació la pacientita hasta que murió. Decirle que las mujeres pueden tener una sobrevida corta a cierto tiempo, o bien pueden tener una sobrevida más larga. De los casos ahorita registrados de esa misma familia, han muerto 2 pacientes, quedan 2 mujeres vivas. Los varones no alcanzan a vivir después de nacidos. Esto fue investigado porque las mujeres madres, hermanas o hermanos, mejor dicho, de las niñas enfermas, nacían muertos. Entonces,
pues es como se dieron cuenta, investigaron de manera clínica por qué ocurría esto o dónde había mayor incidencia y descubrieron que era porque pues los familiares se casaban entre sí y por eso surgían estas alteraciones. Actualmente solo existen 2 mujeres, 2 pacientes con esta enfermedad, porque bueno, pues se les pidió a la comunidad que evitaran justamente casarse entre familias. Y bueno, César, parece que esas prohibiciones que existían de que se casaran entre primos y todo esto, pues fue más allá del asunto religioso, y ahora se sabe pues que tenía consecuencias o tiene consecuencias que pueden afectar la cuestión desde la salud mental, la constitución física y cualquier otra de las personas. Bueno, pues la verdad que es algo que deberán investigar más a fondo los encargados de esta situación y evitar pues que se sigan presentando. Y bueno, pues no de gratis algunos libros muy conocidos, como por ejemplo 100 años de soledad, habla de este tema, el libro de Gabriel García Márquez. Creo que es la obra más conocida, por lo menos, no sé si es la más importante, pero sí es la más conocida de Gabriel García Márquez, que habla precisamente de este tema al inicio. Y bueno, mucho de la trama de este libro se desarrolla en base a que al final, bueno, pues tiene sus consecuencias esta situación. Gracias, Karina. Te escuchamos en unos minutos más aquí en la red de Radio Red. Vamos a más información aquí sobre la manifestación que el día de hoy realizaron médicos, enfermeras de distintos hospitales. Hoy estuvieron ahí frente a Palacio de Gobierno. De hecho, estuvieron en la entrada de Palacio de Gobierno manifestándose en contra de la situación que se vive en el sector salud, llámese Hospital General, llámese ISSSTE, IMSS y todas las dependencias que tienen que ver con la salud, porque el padecimiento, la queja, lo que ellos están batallando es muy similar en todos los casos. Falta de medicamentos, falta de insumos y materiales de curación, que redunda en que los pacientes, los familiares de los pacientes, pues truenen y exploten en contra de los propios médicos, considerando o pensando que ellos son los culpables. Pero bueno, dice la doctora Amalia Gamboa de León, ella es vocera de este grupo, se erigió ahí como la vocera de este grupo de médicos, que los menos culpables, los que hacen todo su esfuerzo por atender a los pacientes, son los médicos. Pero sin embargo, pues si no les dan las herramientas, si no les dan el equipo necesario, pues va a ser muy difícil, dice, darle una respuesta satisfactoria a las personas. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Amalia Gamboa de León. Apoyar las situaciones actuales de cambio que se están dando, que están violando los derechos de nuestra dignidad como trabajadores y como personas dedicadas al trabajo y al estudio. Existe mucha falta de respeto hacia nuestros estudiantes de medicina, que dignamente van y prestan su servicio social a las diferentes clínicas y son atacados físicamente. Nosotros como médicos en nuestros empleos somos atacados en la cuestión de que tenemos poco surtimiento en nuestro catálogo de medicamentos para otorgar a los pacientes, ¿sí? Si es una cirugía, por ejemplo, ¿qué calidad de malla va a colocar el cirujano? ¿Sí? Una malla de mala calidad para un paciente con una hernia. ¿Quién va a tener la culpa? El médico, ¿sí? Cuando los insumos son insuficientes realmente y cuando la malla que nos otorga nuestro jefe es de mala calidad, eso es lo que estamos nosotros solicitando. Respeto a nuestra profesión, ¿sí? Y respeto a nuestro conocimiento, porque yo tengo la posibilidad de determinar, yo te otorgo este medicamento, pero no lo hay en mi instituto. ¿Qué voy a hacer? Te voy a dar un paracetamol porque es lo que hay. Aunque yo como médico sé que quizás eso no va a ser suficiente, ¿sí? Pedimos respeto a nuestro derecho de expresión en apoyo a los
los personajes que están, a los maestros, a las personas civiles que están apoyando el movimiento de Oaxaca. Pedimos respeto a su estructura física. No es posible que un personaje, porque es mayor jerarquía, que nosotros lo pusimos ahí en un gobierno, diga, tú no puedes hablar, o sea, no es posible. Bueno, pues ahí está lo que dice la doctora Amalia Gamboa de León en este reclamo. Estuvieron pocos, cierto, lo reconoce, fueron pocos los doctores, pero es que muchos pues se están atendiendo y no pueden dejar de atender en las clínicas, en los hospitales del sector salud, desde luego. Incluso ahí platicando con algunos de los médicos que estaban en el lugar, nos decían que eran médicos particulares, pero que habían decidido sumarse a este apoyo, a esta protesta, porque consideran que en este caso los doctores, los médicos que están haciendo esta manifestación, pues tienen toda la razón. Karina. Además, a nivel nacional hubo un comunicado de este movimiento, que yo soy médico, que dieron a conocer que sí, en los hospitales o en los centros de salud o clínicas o lugares de trabajo públicos donde estaban laborando los doctores, y estaban sufriendo de amenazas o hostigamiento para evitar que participaran en el paro nacional, aunque esto fuera violatorio, dijeron en ese comunicado, a los derechos constitucionales de manifestación y asociación de las personas. Dijeron que podían hacer una especie de manifestación pacífica portando un moño negro y rojo en la manga de la bata a partir de las 12 horas de hoy. Esto pues como una clara manifestación visible al rechazo que había por esta nueva ley que pretenden impulsar para el sector salud o para la salud pública en México, y también por otras cuestiones que tienen que ver con esto del abasto de medicamentos, la violencia hacia el personal de salud y hacia el médico, sobre todo en cuanto a pasantes y todo esto que ha ocurrido en algunos otros lugares, y pues sobre todo decía uno de estos puntos, manifestar el rechazo al sistema universal de salud, porque dicen las autoridades no dan información detallada de cómo va a funcionar este sistema universal a ellos, que son quienes van a manejar al final de cuentas todos los servicios que tienen las unidades de salud en el país. Y bueno, dieron un listado de todos los lugares a donde se llevó a cabo esta manifestación, que por cierto, César, pues parece que fue en todo el país, en pocas ciudades, pero todo el país. Fue en todo el país. De hecho, ellos portaban esos moños rojo y negro en la bata, y bueno, lo hicieron con mucho respeto. No bloquearon las calles, no bloquearon los accesos a Palacio de Gobierno, ahí estuvieron afuera, y bueno, pues reclaman precisamente eso, que tener la certeza de que el abasto de medicamentos será adecuado, de que los insumos, todo lo que ocupan para realizar de la mejor manera su trabajo, lo tengan. Y bueno, pues es que es un problema. Aquí hemos tenido muchas veces información de falta de medicamentos, o incluso llamadas de nuestro auditorio de falta de medicamentos, falta de cualquier situación, incluso falta de doctores en clínicas de las zonas rurales. Así que, bueno, pues esto es la información que tenemos en esta tarde. Más adelante les sabremos de presentar lo que pasó con los maestros, que también se van a seguir manifestando, por lo menos de aquí al domingo, en distintas formas lo van a venir haciendo. Por lo pronto, vamos a ir al norte de Nayarit. Vamos contigo, Jesús Cervantes. Información del norte de Nayarit, César, denuncian fuga de aguas negras en el cruce de las calles Abasolo y México en Tecuala, y esto es parte de lo que manifiesta uno de los vecinos, José Betancur. Abasolo y México. En Abasolo y México. Ahí exactamente hace 15 días las aguas negras están derramando en la alcantarilla. Ya se avisó a Chiapa, no sé exactamente ahí,
Oromapa es al Metado Tibi, que es el mero que dijo que él iba a mandar, que el día siguiente el Bactor y que venía de Tepic, que llega, que no llegue, es hora que no llega, y las aguas encima, y ahí tenemos ya, repito nuevamente, 2 semanas con esas aguas negras ahí en la calle. Incómodo es. Súper incómodo, pues tú sabes bien, aquí está la presidencia a 2 cuadras, ni modo que no la vean, y luego ahí tenemos el juzgado civil que está ahí también, está renegando. Quien pasa, quienes van a los ejidos del margen izquierdo del río Caponeta, pues no pueden estar en la esquina, más de escasos 5 minutos, y a pie se van porque dicen que no pueden estar esperando ahí el raite más. Malos olores, insalubridad. Exacto, ni salubridad ni la presidencia municipal hacen nada por ese foco de infección que tenemos en la esquina. ¿Qué dicen los vecinos ahí alrededor? Igual que todos molestos porque esa agua putrefacta día y noche la tenemos, esos malos olores. ¿Ya han acudido a las autoridades? Exactamente, sí, ya fuimos al Oromapa, aquí en Tecuala, por las calles Querétaro y Escobedo, ahí están las oficinas, ya fuimos, 2 veces se ha reportado, y es más, nos decían que ya han ido otros vecinos también, pero no hay nada. ¿Dónde está? ¿En qué cruce de calle está? Es Abasolo y México, a 2 cuadras de la presidencia municipal, a media cuadra del registro civil que tenemos aquí. Bueno, pues efectivamente es una fuga de aguas negras que tiene ya días registrándose, ya va para 15 días y bueno, en este caso las autoridades del organismo operador del agua potable no han atendido. Estamos hablando de esta fuga, está a unos metros de lo que viene siendo el juzgado civil de Tecuala. Y bueno, continuando con más noticias, César, habitantes de Acaponeta que pagan mensualmente el recibo de la Comisión Federal de Electricidad no ven que disminuyan los cobros. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad durante mucho tiempo pues ha expedido los cobros, los recibos, los ha expedido por 2 meses. Bueno, pues ahora ya la novedad de que los está entregando cada mes. Bueno, pues las personas que están bajo este nuevo sistema dicen que no ven que disminuyan los cobros. Esto es parte de lo que expresa Miguel Ángel Pérez. Bueno, de un tiempo para acá empezaron con el cobro de cada mes. Nosotros pensamos pues que era para bien, pues para pagar un poco menos de luz, ya que las tarifas pues están muy altas. Y pues no, resultó contraproducente porque lo que nos llegaba cada 2 meses ahora nos llega cada mes. Y trata uno de platicar con el nuevo gerente de ahí de la comisión y pues no tiene trato uno con él, no sé por qué, ¿verdad? Si él está para servir, pues, ¿verdad? Y pues sí, no ha atrasado nada. Si de por sí uno gana 800, 1,000 pesos semanales y con ese tipo de cobro de luz, pues no nos beneficia, nos atrasa más todavía. O sea, el que se esté cobrando ahora cada mes no beneficia nada. No, en vez de beneficiarnos nos atrasa, nos cobran lo mismo, pero cada mes nos llegan 1,300, 1,400, que nos llegaban cada 2 meses, pero ahora cada mes. Eso es lo que nos benefició, pues que ahora tenemos que pagarlo cada mes. ¿Ustedes han pensado en ir a la Comisión Federal y pedir volver al anterior sistema? Sí hemos ido, pero no nos hacen caso, es lo mismo, no nos hacen caso, pues. Ahí el nuevo gerente hace lo que él quiere, pues, y no nos echa la mano. Así como estamos aquí en Tecuala de jodidos, sin trabajo, sin nada, pues nomás nos dan más para abajo todavía. Bueno, pues ahí está la inconformidad de los, en este caso, de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad que han cambiado en el sistema de pago. Ya no pagan el consumo cada 2 meses, sino cada mes. Dicen que no ven cambio alguno en las cifras que tienen que pagar. Bueno, y continuando ya para finalizar, César, el Congreso del Estado pues sigue resistiéndose a declarar a los municipios de Acaponeta y Tecuala zona de desastre agrícola para que los campesinos obtengan recursos oficiales. Ojo, esto ojalá y lo escuchen pues el diputado de la zona de lo que viene siendo la demarcación que comprende Acaponeta y Guajicori, Martín González Cosío, y el legislador que corresponde al distrito que comprende el municipio de Tecuala,
que es Ángel Martínez Inurriaga. Ojalá y puedan destrabar esta situación, porque hasta el momento no se ha visto que estén apoyando a los campesinos. Bueno, pues esto es parte de lo que manifiesta Flavio Arámbula, dirigente de la organización Fuerza de Intervención Ciudadana. Sobre la petición que estábamos haciendo para que declarara el gobernador la zona de desastre contra el pulgón amarillo, el Congreso del Estado se condujo con puras evasivas a las peticiones que le hicimos, alegando que en el 2015 ellos habían solicitado un apoyo para combatir al pulgón amarillo, que habían solicitado a diversas instituciones. Al igual que el Cabildo de aquí de Tecuala, también se ha conducido con evasivas, porque le solicitamos nosotros que aprobaron por unanimidad los regidores que le iban a solicitar al gobernador que declarara zona de desastre, y sí nos dieron nada más un extracto nada más de una hoja nada más del acta de Cabildo, pero no nos la dio completa. Entonces vemos nosotros que hay algo oscuro, no sabemos realmente todavía si ese seguro contra contingencia fue cobrado por el gobierno del estado, porque nos dimos cuenta que cuando vino el secretario de Agricultura aquí en Nayarit, destaparon la cloaca de que había un desvío de 30 millones de pesos de los frijoleros, y por eso destituyeron al director de Acerca. Entonces no sabemos si esos 17 millones que dijo que el secretario de Agricultura aquí en Nayarit que se habían solicitado para combatir el pulgón amarillo, pues no sé si ese dinero pues es parte del que tiene aquí el presidente municipal de Tecuala sobre 400 hectáreas que dice él que son las únicas que fueron dañadas. Bueno, pues ahí está, pues cientos, quizás miles de campesinos del norte de Nayarit se sienten desprotegidos por las autoridades, quienes, como el Congreso del Estado, pues están resistiendo a declarar a los municipios de Acaponeta y Tecuala zona de desastre agrícola para que tengan acceso a recursos federales y estatales. Es la información. Arturo, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Bien, gracias, Chuy. Cuídate mucho, que tengas buena tarde. Muy buena tarde. Pausa y regresamos. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. 20 minutos antes de la conclusión de este espacio, viene la sección después de la pausa. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde nuevamente, un saludo al auditorio. Nayarit tiene el 24º lugar, el lugar 24 entre las 32 entidades del país en el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa estatal 2016, elaborado por Mexicanos Primero. En el índice global, Nayarit califica con 5.2 puntos sobre 10 y con ello se coloca entre las 17 entidades del país con una puntuación que pudiera considerarse reprobatoria. Mexicanos Primero elaboró el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa estatal a partir de varios indicadores. Los de resultados, que son aprendizaje y permanencia, y los de condiciones educativas, que se refiere a personas, relaciones y procesos, condiciones materiales y sistema de apoyo. El indicador en el que está mejor posicionado Nayarit es en el de la permanencia, al ocupar el lugar 15. Es el lugar 17 en personas y el sitio 19 en aprendizaje. También ocupa el lugar 19 en relaciones y procesos. Baja a la posición 22 en sistema de apoyo y a la 24 en condiciones materiales.
¿Qué recomienda Mexicanos Primero a Nayarit para mejorar? Tener a las niñas y niños presentes desde primer año de preescolar. Contar con maestros con preparación inicial adecuada. Reforzamiento del aprendizaje mediante el apoyo suficiente y adecuado para que todas las niñas y niños tengan un proceso de aprendizaje incluyente a las escuelas. Tener liderazgo escolar efectivo y contar con servicios básicos dignos, ya que señalan es un derecho en la educación contar con instalaciones dignas. Garantizar que no exista una sola escuela sin servicios básicos. Esto se debe atender de manera urgente, señala Mexicanos Primero. En Nayarit son necesarias las condiciones adecuadas para el aprendizaje integral, priorizar la construcción de áreas de apoyo al aprendizaje, incluyendo de esparcimiento y recreación, con el objetivo de fomentar el convivio y aprendizaje integral. Estas es algunas de las recomendaciones que hace Mexicanos Primero para que Nayarit pueda mejorar en la calidad educativa. Es pues el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 2016, elaborado por Mexicanos Primero y del cual se dieron a conocer los detalles el día de ayer. Bueno, sigue sin irle bien a Nayarit en los temas de educación, en estas evaluaciones que se hacen, pues claro está, desde la comodidad de muy ajenas a la realidad. Seguramente quienes hacen todas estas evaluaciones lo único que ven son papeles, datos en computadoras, pero la realidad es chocante, Álvaro Alatorre, la que tienen las escuelas, las condiciones en las que se imparten clases. Alguna vez ya nos compartías datos del INEGI de las condiciones materiales de las escuelas. Hay escuelas que no, bueno, ni siquiera pueden llamarse escuelas o salones de clases. Sí, hechas con madera, hechas con de láminas, las mismas bardas son de láminas, sin piso, por supuesto. Ni escritorio, ni silla, ni pizarrón algunas. O solo algunas sillas para muchos alumnos, el maestro sin el escritorio, sin alguna silla, sin pizarrón, en fin, una serie de carencias que tienen los planteles educativos, sobre todo los ubicados en la zona serrana de nuestra entidad y en general en la zona rural. Muy bien, Álvaro, gracias. Que tengas buena tarde, amigo. Buena tarde, provecho para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Bueno, ahí está el puntual dato. En unos minutitos más ya viene la entrevista con Óscar González Bonilla. Mientras tanto, César Pérez. Así es, Arturo, y es que el magisterio nayarita ha manifestado su repudio en lo que está sucediendo en Oaxaca y en otros estados por estas actividades que incluso han derivado en violencia hacia los maestros. Están anunciando una serie de acciones a realizar durante toda esta semana, que culminará con una marcha a nivel nacional, pero que también tendrá su réplica aquí en Nayarit. Gabriela Alvarado Gutiérrez, del Movimiento Magisterial Nayarita, habla de las condiciones en cómo viven los maestros en el estado. Repudia completamente los actos de terrorismo de Estado que el gobierno está ejerciendo en contra de nuestros colegas mexicanos del sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, de la misma manera que repudia el encarcelamiento y la persecución que han tenido los líderes sindicales de aquellas zonas. Sabemos que ahora son presos políticos y nos unimos a esta movilización nacional que se está emprendiendo. Pero es importante que los nayaritas estén contextualizados de por qué ocurre todo este tipo de situaciones. Vamos a empezar platicándoles acerca de lo que se trata las escuelas al 100. Escuelas al 100 es un sistema severamente agresivo para la escuela pública, porque se implementa a través de una compañía que se llama una compañía privada que se llama Banco Invex. Este Banco Invex recibe todo el gasto educativo que la federación va a destinar a las escuelas. A su vez, para
para poder participar en Escuelas al 100 es necesario depositar las escrituras de la escuela. Es importante que ustedes sepan que 100 son siglas, que significa Certificados de Infraestructura Nacional, Educativa Nacional. Entonces esas escrituras se colocan hipotecadas para poder participar en este programa. Banco Invex recibe ese dinero y a su vez para poder otorgar a las escuelas los insumos necesarios tiene que participar, se los otorga y hace negociación con otra empresa privada también para poder dotar a esa escuela de los insumos que se necesitan. Una vez que esas escuelas ya están siendo equipadas, entonces esas compañías se retiran y dejan solas a las instituciones a cargo del consejo de los padres de familia el poder llevar a cabo el mantenimiento de las escuelas. Por su parte, Gonzalo Guzmán, vocero del magisterio, de la resistencia magisterial aquí en el estado, dio a conocer una serie de acciones que van a realizar durante toda esta semana. Vamos a escuchar a Gonzalo Guzmán. Hoy hay una manifestación al rato, el viernes va a haber otra y nos hemos dado a la tarea nosotros también de traer personalidades competentes con seriedad de la Universidad Autónoma de México, del Politécnico, de la Barra de Abogados Nacional, para que nos platiquen sobre esta ley, sobre esta reforma y que vean los compañeros y el pueblo nayarita que no son inventos. En primer lugar, nosotros no estamos en ningún partido político, ni queremos ningún puesto político, porque luego se dice, no, esos andan porque ya el próximo año se van a destapar y quieren agarrar agua para su molino. No, aquí lo que nos interesa y lo que estamos conscientes nosotros directamente después de la información, yo he asistido a 6 asambleas nacionales donde están representantes de todos los niveles educativos de las instituciones más importantes a nivel nacional, ¿sí? Entonces eso me da y me ilustra decir, no pueden estar equivocados un John Hackerman, ¿sí? Un doctor Ángel Banderas, que son evaluadores internacionales y conocedores de lo que se está pasando y lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces nosotros regresamos con esa intención de traerles personalidades aquí al pueblo de Nayarit, que lo hagan, que lo manifiesten y den esa información acerca de todas las reformas, no nomás la educativa. Mañana a las 6 de la tarde, en las instalaciones del sindicato del Subsen, tenemos la participación de Yamilé. Ella es una doctora que está muy bien empapada desde hace 12 años del derecho laboral y hace 3 años, cuando empezó lo de pensiones y jubilaciones, a meterse en qué iba a perjudicar. Es otro golpe muy fuerte a la sociedad, porque quienes piensan que ya se jubilaron y que ya están pensionados y que ya la libraron, yo quisiera que fueran y escucharan por ley ya decretada que se les va a disminuir su pensión y su jubilación a un mínimo de 6, máximo 7,000 pesos al mes. Pues ahí está, Arturo, lo que platicaron el día de hoy estos maestros de las actividades que van a tener esto, bueno, luego de los hechos que se han estado viviendo en el estado de Oaxaca y que por lo menos en redes sociales nos hemos enterado de lo que sucede allá en aquel estado. Bueno, pues esta es la otra visión. Hace unos momentos Álvaro Alatorre García nos compartía sobre la evaluación de Mexicanos Primero a la tarea educativa en Nayarit, pues reprobado, pero también hay otros temas, otras visiones como estas de los propios hacedores, de los propios maestros, de los propios trabajadores de la educación, que explican con detalles como esto de las escuelas al 100, lo nefasto que ha resultado el tema de la reforma educativa. No crea usted que todo ha sido para beneficio de los propios maestros y la educación de nuestros hijos. Es una reforma que principalmente contempla aspectos laborales, afectación de los derechos de los docentes que han sido evaluados durante muchos años y
ese no es el meollo del asunto. Por eso hay que escuchar todas las voces sobre un mismo tema. Vamos ahora sí, la sección de la entrevista con Óscar González Bonilla. La entrevista en la red con Óscar González Bonilla. Maestro Óscar González Bonilla, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo, nuevamente. Mira, el tema central de la entrevista hoy con Antonio Aguilar Ramírez, representante del maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Nayarit, es precisamente el fondo de pensiones. El fondo de pensiones de hace más de un año se descapitalizó. Se perdió el dinero, se lo llevó el diablo. Pues vamos a escuchar el trabajo que hemos elaborado sobre la entrevista con el profesor jubilado, trabajo que hemos preparado para usted, que nos ve y que nos escucha. El Fondo de Pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit en la actualidad es sometido a auditoría por parte de la Federación, manifiesta Antonio Aguilar Ramírez, representante de los maestros jubilados del Espaguán, ante la comisión administradora del citado fondo. El informante no descarta la desviación de recursos por parte de la anterior administración rectoral que encabezó Juan López Salazar. Sin embargo, dijo que no hay que adelantar vísperas, sino esperar el resultado de la revisión contable por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El problema del fondo de pensiones es que mientras no se quiera atender, se le está dando vueltas y vueltas al asunto, ¿sí? Cada quincena los pensionados y jubilados de la universidad estamos con el Jesús en la boca para saber, tener la certeza si se nos va a cubrir o no nuestra pensión producto de nuestra jubilación. El fondo está totalmente colapsado, no hay dinero, ¿sí? Está colapsado porque se está cubriendo una nómina de un 32% y las aportaciones suman nada más el 24%. Hay un déficit del 8% cada quincena. Ese déficit, ¿de dónde se cubre? No lo sabemos. Si se cubre del presupuesto normal ordinario o se está cubriendo vía préstamos, hipotecando la universidad, pidiendo dinero prestado para cubrir la nómina. Aunque la comisión administradora del Fondo de Pensiones hace más de 13 años no se reúne para analizar los estados financieros, los maestros jubilados de la Universidad Autónoma de Nayarit exigen rendición de cuentas, pero además transparencia del manejo de los recursos, sostiene Antonio Aguilar Ramírez. El fondo de pensiones, para tener una certeza, una garantía de 75 años, como lo dicen los actuarios, requiere de una inyección de 600 millones de pesos. Ese dinero, ¿dónde está? Se tiene que conseguir ante la hacienda pública, pero demostrando primeramente la transparencia y la rendición de cuentas de los años pasados, ¿sí? En el 2010 el fondo de pensiones todavía tenía 232 millones de pesos y todavía se estaba capitalizando. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía le entraba más dinero que del que se sacaba para cubrir nóminas en el 2010. Sin embargo, ya para el 2015, que en diciembre del 2014 y en enero del 2015 fue cuando tronó el fondo de pensiones, cuando se nos dejó de cumplir con nuestras prestaciones y nuestra pensión en tiempo y forma, ¿sí? Entonces quiere decir que en 6 años para acá el fondo de pensiones totalmente se colapsó.
En un desesperado intento por encontrar alternativas de solución al grave problema del descapitalizado fondo de pensiones, el representante de los maestros jubilados hace la propuesta siguiente. Sí, los maestros pensionados, y me atrevo a decir, maestros activos también, están en la mejor disposición. Si hay que aportarle un 1% más cada año al fondo de pensiones, si eso va a dar la garantía y la certeza de que cada quincena se va a estar recibiendo la pensión en su oportunidad, están en la mejor disposición, pero no le van a poner ni un peso más si antes no se nos dice qué pasó con el recurso anterior, si no está la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros los jubilados denunciamos ante la Secretaría, ante el Consejo Universitario en su momento y ante la Auditoría Superior de la Federación, solicitando la auditoría a nuestro fondo de pensiones. Esa auditoría está en proceso, fue aprobada y está en proceso. Entonces estamos en espera de los resultados de esa auditoría. Y obviamente ahí tendrá que salir qué pasó con ese recurso. ¿Sí? Si fue desviado o de qué manera se agotó el recurso. Como son afectados 750 maestros jubilados, urge entonces que con voluntad política el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio Peña, busque solución a la crisis financiera del fondo de pensiones antes de que haga explosión esta bomba de tiempo, expresó Antonio Aguilar. Ya se han escuchado voces en el sentido de que no hay recursos en la próxima quincena para pagar activos. Imagínense qué sucederá con los maestros jubilados y pensionados, categórico manifestó. Bueno, esa es la entrevista con Antonio Aguilar. Nadie se atreve a asegurar que el dinero o los recursos fueron desviados para provecho personal. Son varios millones de pesos los que andan bailando, pero pues esperan el resultado de la auditoría federal para saber pues con exactitud qué pasó con ese dinero. Y decíamos, Oscar, que también es muy fácil entender por qué el fondo de pensiones cualquiera no alcanza en la actualidad, y es que, por ejemplo, para el caso de los trabajadores de la educación agremiados a la sección 49, los maestros al servicio del Estado, aportan, también empezaron a aportar ahí al filo de 1994. Yo recuerdo que cuando Antonio Echevarría Domínguez fue secretario general de gobierno con Rigoberto Ochoa, anunció en un encuentro anual que hicieron con motivo del informe o previo la instauración de ese fondo de jubilaciones y pensiones para los trabajadores de la educación del Estado. Jubilación que en este momento es dinámica, es decir, los jubilados ganan exactamente lo mismo que los trabajadores en activo. Tienen las mismas prestaciones, todo exactamente igual. Eso algún día va a terminar, no tarda en abrogarse, en abolirse esa jubilación dinámica. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, nunca se había aportado un fondo de pensiones. En 1994-95 nació ese fondo y un trabajador, pues le empezaron a quitar de su salario una parte, el patrón aporta otra. Pero en el magisterio sucedían cosas como esta. A punto de jubilarse a alguien, un año antes, le daban una plaza rotatoria, que eran de las que están ahí, para que a la jubilación se jubilara con doble plaza. Solo trabajó sus 28, 30 años con una plaza, se jubiló con 2. Y entonces, pues del mismo fondo de pensiones, él aportó 10 pesos, pues ahora, en lugar de pagarle 5 de jubilación o lo que fuera, pues era el doble.
Eso es injusto, eso es ilegal, y por eso los fondos de pensiones de la sección 49, que no es la excepción, está tronado. En la universidad sucedió lo mismo. Cuando nació el fondo de pensiones, lo capitalizaron, comenzaron apenas a aportar los maestros de la universidad, pero ya había una larga lista de jubilados que sin tener tiempo completo se jubilaron con tiempo completo. Una serie de mismas trampas y complicidades en la UAN que pensaron que nunca los iban a alcanzar. Y ahí están las sí, eran 350 jubilados en aquel tiempo. Hoy llegan a 750. Y del mismo fondo, algunos aportaron muy poquito y se beneficiaron del fondo. El problema son los que vienen, porque no hay recursos. En el gobierno del Estado pasa lo mismo. No están... Deja la marimba, maestro. Esa. Bueno, en el gobierno del Estado están detenidas las jubilaciones porque hay un gran boquete en el fondo también, en el fondo de pensiones. Pues sí. A propósito de ello, el gobernador está hablando largamente. Ya acabó la conferencia. Ya terminó la conferencia de prensa en la que el gobernador habló de datos muy alegres de su relación con el SUBSEN. Ha dicho que el retroactivo a los trabajadores al 2014, a la fecha, dice 7% general a sindicalizados, y él compara el monto, estoy leyendo un posteo de Luis Ignacio Palacios, con otros aumentos como de CFE, pero en fin, bueno, el plantón ahí sigue. No creo que esto resuelva. Gracias, Oscar. Gracias. Estuvo interesante la charla. Gracias a ti, Arturo. Y sobre todo usted que nos escuchó. Muchas gracias. Entrevista en la red con Oscar González Bonilla. Vladimir subió una tabla de los impuestos. Bueno, nos vamos, César Pérez. Así es, desearles que tengan una muy buena tarde y muy buen provecho. Nos escuchamos mañana muy temprano. Buenas tardes, Arturo. Muy bien, buena tarde. Nos vamos, Karina Cancino. Ya nos vamos, pero mañana nos vamos a volver a encontrar en esta red de Radio Red en Nayarit. Gracias por habernos sintonizado y en punto de las 7 mañana nos volvemos a encontrar. Buenas tardes. Bueno, mañana, en la emisión de la mañana, le vamos a platicar lo que el gobernador ha dicho, los cuestionamientos que ha hecho, ha hablado hasta de lo indebido que resulta utilizar trabajadores, dice, en las acciones electorales del PAN y el PRD. Ellos alejaron a los trabajadores del gobierno. Y luego, como dicen los chavos, pues hola, si alguien tiene esa costumbre, pues es el PRI, de utilizar a los trabajadores, la fuerza laboral del gobierno, los recursos materiales, humanos y económicos, pues es el propio PRI. Le echa la culpa. Yo creo que lo que ha alejado al gobierno, a los trabajadores, a sus trabajadores del gobierno, son las actitudes, son las acciones de los propios funcionarios, entre ellas las del gobernador Roberto Sandoval. Y es que hace apenas unos minutos platicábamos Oscar González Bonilla y un servidor de pues la situación económica que prevalece en Nayarit, que un alto porcentaje, más del 60% o casi el 60% de los nayaritas la considera como muy mala. Y luego no es suficiente con no sentir dinero en la bolsa, porque cuando volteamos a ver al gobierno y a sus hombres del poder, pues los vemos ricos, anchos de gordo, con carteras llenas, con ranchos, con casas. Ese es el problema. Sí, y además todo lo que les han quitado, de no nada más de no aumentarles, sino vía impuestos, pues también están sufriendo los trabajadores que les quitan, también se quejan mucho. Vámonos. Así es, buenas tardes. Vámonos, Roberto, te iba a decir. Vámonos, Karina Cancino. Nos vamos, vámonos. Nos escuchamos mañana. Que tenga usted una buena tarde y un buen provecho. Cuídese mucho. Esto fue
Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.